Y la verdad es que tenía muchas ganas porque es verdad que en los pueblos pues se editan mucha información, muchas iniciativas personales, muchos libros que probablemente no tienen un valor literario, no tienen por qué tenerlo, tienen otros muchos valores testimoniales, de información, de historia, de la propia cultura del municipio. Pues tenía unas expectativas muy altas puestas en el libro, de verdad, muy altas. Fue un soplo de aire inesperado y que desde luego a mí me causó una vivencia muy intensa y muy importante su lectura. Y en una obra, en un libro, bueno, siempre se mira el estilo con el que está escrito, la historia que cuenta concretamente, por supuesto, pero también hay una parte en cualquier obra que la hace grande y es la capacidad que tiene ese libro de trascender esa propia historia concreta, de efectivamente, como decía María, hacer universales a los personajes, de ofrecer una visión del mundo mucho más atemporal, mucho más general, y en eso también este libro es absolutamente maravilloso. Que se trata de una época que hay que recuperar. La posguerra no se ha contado, o los testimonios de las personas que directamente vivieron esa época y esa dureza, pues probablemente no se han contado con la exactitud o con la rigurosidad que la propia historia merece, pero en este caso, siendo no un tema nuevo, el tema de la posguerra en España, ni siquiera siendo nuevo el tema de la posguerra en el mundo rural, sí que hay un aspecto muy novedoso, a mi parecer, y es centrar el foco en la mujer. El libro se circunscribe o da pistas del lugar donde acontece, ¿verdad? Aunque no se diga que es Rute, pero sí que hay muchas pistas acerca del barrio alto, del barrio bajo, de la procesión del silencio, de la explanada del cementerio, de las destilerías, de Anisado. Obviamente se menciona y tiene esas raíces en su pueblo, en Rute, pero efectivamente una historia que yo diría que puede ser, que podría haber ocurrido y que de hecho habrá ocurrido en tantas y tantas partes de nuestro país. Cuenta un personaje que en su casa se criaban perdices y que en la jaula, los perdigones, pues había dos pequeños agujeros a través de los cuales los perdigones podían salir al patio, explorar un poco y ante cualquier señal de amenaza, de peligro, podían volver a entrar a la seguridad de la jaula. Pero claro, los perdigones crecen y los agujeros siguen siendo igual de pequeños. En un momento determinado, el perdigón tiene que decidir si se va a quedar para siempre en la supuesta seguridad de la jaula o va a querer salir, sabiendo que no va a volver, salir a la libertad y a la complejidad del mundo exterior. Es una elección que todos hacemos en múltiples facetas de nuestra vida y que, desde luego, Francisco David está claro que optó por salir de la jaula desde el primer momento, por explorar el mundo, por explorar nuestra cultura y nuestra historia y por contárnosla en libros tan maravillosos como este Alma de cántaro. Me pregunta sobre el silencio y efectivamente, de hecho, en la primera historia se abre con una cita de Federico García Lorca en la que se habla precisamente del silencio, un silencio ondulado que agacha la frente hacia el suelo, que inclina, de hecho, es la palabra que usaba Lorca, que inclina la frente hacia el suelo. La posguerra no dejaba de hacer eso. Gracias, Antonio, por estas palabras, me emocionan bastante. Es verdad que llevamos manteniendo una amistad muchísimos años, que no pudimos presentar la novela, que te has ofrecido siempre sin ningún tipo de problema, que yo agradezco muchísimo. Yo sé lo ocupado que estás, así que te lo agradezco muchísimo, pero además te agradezco muchísimo las palabras de cariño que me has dedicado esta tarde.
La historia de los perdigones, siempre hablo mucho de las mujeres de mi familia. La historia de los perdigones se la debo a mi padre. Siempre hablo muchísimo de las mujeres de mi familia y en ese sentido yo me tuve que ir a casa porque no sabía cómo terminar esa historia. Me fui a casa y la encontré precisamente en la jaula de las perdices de mi padre. Así que también se lo quiero agradecer, evidentemente. Estuve en el gran amigo de esta casa, por cierto, estuve en el taller de Paco Tito, del alfarero. Y Paco Tito, cuando yo le dije el título de la novela, se sorprendió mucho, le encantó, además se giró, porque mientras hablábamos, él estaba manejando el barro. Y se giró cuando escuchó el título y me dio las gracias por haberle puesto un título con un cántaro, porque para los alfareros tiene mucho sentido el cántaro. Yo no lo sabía, no sabía esto antes de poner el título de la novela, pero me gusta contarlo siempre. Y es que Paco Tito me dijo que cuando uno es aprendiz de alfarero, para saber que es maestro, tiene que hacer, él me lo decía así, un haz de cántaros. Si tú eres capaz de hacer un haz de cántaros, pasa de ser aprendiz a ser maestro. Yo no sé si soy ningún maestro, soy profesor de literatura, eso sí lo sé, pero evidentemente sigo siendo un aprendiz, pero aquí les va mi cántaro. Espero que lo disfruten, que les guste y que ojalá pues podamos conversarlo y compartirlo en algún momento. Muchísimas gracias a todos.